adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto poder estar en sintonía con ustedes gracias a esta poderosa señal de libertad. En la dirección general de la estación Germen Estares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro y Carla Sons, y en los controles José Gregorio González, quien les saluda en la conducción Pedro Uruchurtu. Y como siempre, un gusto poder estar en contacto con ustedes. Ya saben que además pueden sintonizarnos, seguir toda nuestra programación en vivo en rcr750.com, también nuestro canal en YouTube RCR750 y en Twitter y Periscope @RCR750. Allí pueden ver nuestra programación en vivo y en diferido también todo lo que les ofrece Radio Caracas Radio. Y también recordarles que este programa llega, entre muchos, gracias a Habibis Cakes. Apoyamos el emprendimiento nacional. Si usted está buscando un postre de calidad, un postre que sea además bueno, bonito y barato, como decimos, deliciosos, y además hasta la puerta de su casa, ustedes tienen que seguir a Habibis Cakes. Ellos se encargan de hacérselos llegar hasta la puerta de su casa. Están listos para seguirlos en Instagram y tomar sus pedidos, así que vayan y ahí están esperándolos. No se imagina la cantidad de postres que tienen, de lo que usted quiera, chocolate, vainilla, lo que usted busque. Vaya con Habibis Cakes, que no se va a arrepentir. @HabibisPiso_Cakes. Y bien, amigos, hoy tenemos un programa de reflexión internacional. Vamos a hablar sobre Europa, vamos a hablar también sobre lo que está pasando en Cuba, muy importante y clave, porque sobre todo, como ustedes saben, recientemente en Venezuela estuvo de visita una misión exploratoria técnica de la Unión Europea y, entre otras cosas, esta misión que quiso venir, vino a evaluar qué posibilidades había de tener una misión de observación electoral para la farsa que va a haber en noviembre. Esto además ocurre, entre otras cosas, bajo el mandato o bajo la venia del señor Josep Borrell, alto representante de los asuntos exteriores y de seguridad de la Unión Europea. Y para hablar sobre este tema y reflexionar sobre este tema, hemos invitado a Herman Tertsch, como ustedes saben, un gran amigo de la causa venezolana, diputado al Parlamento Europeo por Vox de España, también periodista y vicepresidente del grupo político de los conservadores y reformistas europeos, y además una de las figuras más importantes en términos de las voces en lo que significa enfrentar a lo que ha sido el papel de Josep Borrell. Y por eso con él queremos conversar, porque es muy importante para nosotros su reflexión. No sé si lo tenemos ya en línea, no lo veo aquí con el audio. Hola, eurodiputado, gracias por acompañarnos. Creo que ahí está, ahí lo vemos, ahí está. Vamos a ver si lo escuchamos, no sé si él nos escucha. Vamos a esperar 2 minutos. A ver, no tiene audio conectado, no lo veo con el audio, dice que no está conectado con el audio. Vamos a esperar a ver si aparece conexión con el audio. Parece solo que tiene video, pero no audio. Vamos a ver, esperar unos segundos. Sí, aquí aparece solo con video, pero no me aparece, no sé si él nos escucha. A ver, quizás sí. Perfecto, vamos a hacerlo vamos a resolver aquí rápidamente este pequeño tema técnico. Un segundito y ya lo vamos a resolver. Estamos conversando con Herman Tertsch, eurodiputado. Pues ahora sí, ahí lo tenemos. Listo, bienvenido, eurodiputado. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos allí. Buenas tardes aquí con mucho calor. Así es, así es. Reflexionábamos en la introducción, eurodiputado, sobre esta visita, esta misión exploratoria, que honestamente, más allá de la importancia que puede tener una visita técnica para entender un poco la situación de Venezuela, no pareciera que haya mucho que explorar cuando todo está a la vista, incluso con ellos en Venezuela.
Mi primera pregunta hoy tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es su lectura de esta visita enviada, por cierto, por el señor Josep Borrell, funcionario de la Unión Europea? Pues sí, bueno, realmente eso no es una misión para explorar. El señor Josep Borrell sabe perfectamente cómo está la situación en Venezuela, sabe perfectamente que es absolutamente imposible celebrar unas elecciones mínimamente decentes, mínimamente creíbles, mínimamente probas en Venezuela actualmente. Lo que pasa es que manda una misión técnica para exploratoria para intentar hacer creer a mucha gente que hay posibilidades de que eso cambie, no de que eso sea así, sino de que eso cambie, de que ahora en un par de meses, con muy buena voluntad por parte de un gobierno muy deseoso de cumplir una serie de reglas con la Unión Europea y con la comunidad internacional, y una oposición muy deseosa de fiscalizar pero de colaborar, de una fiscalización creativa, van a aceptar todos ir a unas elecciones, y así el señor Borrell podrá decir que hay condiciones, y habiendo condiciones el señor Maduro podrá decir: levanten las sanciones esas, que ya ven ustedes que la Unión Europea, que son tan rígidos ellos y tan severos y tan ejemplares con las reglas democráticas, dicen que somos una democracia y que nuestras reglas electorales son absolutamente homologables con las de cualquier sociedad civilizada, y así Venezuela seguirá su rumbo de desarrollo para los próximos 35 o 40 años, mientras Dios le dé salud al señor Maduro, celebrando elecciones y él gobernando. Eso es más o menos digamos, dicho de una forma caricaturesca, es un poquito lo que se proyecta. Ese es el plan es ya ahora en serio, más allá de esa caricatura. La cuestión es: se quiere dar credibilidad a unas elecciones en una Venezuela regida por el usurpador, bajo pleno control del usurpador. Se quiere dar la impresión en Europa y en las democracias europeas de que es posible que los venezolanos vayan a unas elecciones, y que esas elecciones supondrán un paso muy importante. Es más, el único paso posible. Hay que resignarse a que las cosas son como son, como dice Borrell tantas veces en el Parlamento Europeo. Las cosas son como son. Cuando las cosas eran con Pinochet en Chile, había que poner sanciones, había que perseguir a todos. Cuando las cosas son en Sudáfrica, había que poner sanciones, y además eran eficaces, y viva las sanciones y tal. Pero claro, aquí no funciona. Resulta que con los comunistas y con los narcosocialistas, amigos del señor Sánchez, y por lo tanto amigos del PSOE, y por lo tanto amigos del señor Borrell, que es del PSOE, que es del mismo PSOE que participó en ese saqueo de PDVSA a través de Morodo, a través del embajador de Zapatero, de un saqueo del que conocemos solo la punta del iceberg, como dicen, no del iceberg. Pero vamos, sabemos que han estado tan activos en la merienda del botín en Venezuela, tantos de esos socialistas y comunistas españoles, que tienen mucho interés en que el régimen no colapse, y el régimen pueda mantener sus secretos indefinidamente, y el régimen tenga una credibilidad internacional. Y están haciendo cosas insólitas. Entre otras, Borrell, esta otra, ya mandó una misión secreta, acordémonos, hace un año y pico. Hace medio, mandó una misión secreta que tenía la misma intención. Ahora manda una misión que no es secreta, pero que tiene también, como digo, tiene la misma intención. Entonces no funcionó. Y yo espero que esta vez tampoco funcione, que realmente le den el portazo. Atajando esa parte que usted plantea, pareciera, porque además tuvimos la oportunidad de conversar con miembros de esta misión que vino, pareciera que en su criterio técnico, ellos están muy claros de que en Venezuela pareciera que no hay condiciones, ¿no? Para mí eso es evidente que no hay, pero para ellos pareciera que no hay. ¿Usted cree posible que Borrell pueda burlar
la recomendación técnica, que además no es solo técnica, de una misión que podría decir, como esperamos que diga, que no están dadas las condiciones para que Europa se despliegue en Venezuela para un proceso que evidentemente no es una elección? ¿Usted cree que Borrell puede llegar al punto de mandar cualquier otra cosa que no sea una MOE con el cuento de que tiene que Europa venir a ver lo que va a pasar en noviembre? No, yo creo que no. Yo creo que va a ser muy difícil que se salte un informe que yo creo, eh, no tengo ninguna duda de la honradez y probidad técnica también de los enviados, y yo creo que no va a poderse saltar un informe claramente negativo. Pero yo le he visto hacer cosas a Borrell que yo jamás había pensado que Borrell haría. Yo he visto unas defensas cerradas por parte del principal responsable de la política europea de 27 democracias supuestamente ejemplares en Europa, las 27 democracias de la Unión Europea. Yo he visto a su máximo representante, Josep Borrell, hacer una defensa de la dictadura de Cuba, de la criminal dictadura de Cuba. Mientras está matando a gente y apaleando a gente, le he visto a él defenderla en el Parlamento Europeo sin que se le moviera un gesto. Y lo ha hecho. Y he visto a su segundo, al señor Javier Niño, director a la sazón para asuntos iberoamericanos, defender a la dictadura, sin llamarlo, por supuesto, dictadura, porque jamás dirán esa palabra sobre Cuba, dictadura, faltaría más, defender la dictadura de una forma como si trabajara en el Granma. Y estoy hablando de un funcionario de la Unión Europea, que no se lo podía uno creer, que estuvo hablando, incluso llegó a decir que se había ejercido violencia por parte de los manifestantes, para echarle la culpa a los manifestantes de las brutalidades de la policía en Cuba. Ha habido sesiones absolutamente inenarrables. Siempre hemos sabido que las complicidades con los regímenes dictatoriales, criminales, como el de Cuba, y especialmente el de Cuba, son responsables de que Cuba hoy en día siga existiendo como dictadura. No tiene ningún sentido que esa pequeña isla haya logrado sobrevivir como parásito. Primero parásito de la Unión Soviética, después parásito de muchos otros, parásito fundamentalmente de Venezuela, y buscando su parasitismo en Bolivia, en Ecuador, en todas partes donde podía meter un poco para ir sacar lo que no tenía y lo que no producía, porque no produce nada. Y sobre todo para guiar políticamente a tantísima gente en América y en Europa. Y eso lo tiene porque tiene muchas complicidades, tiene complicidades ideológicas, y después ha ido creando una red de complicidades, digamos, mucho más sólidas, que son las complicidades, las dependencias de gente, o sea, políticos europeos que no pueden, por una cosa o por otra, por presiones del G2, porque el G2 sabe de ellos más de lo que debe, o porque dependen ya de una forma o de otra, a través de Venezuela o a través de otro país, dependen de la voluntad de Cuba, no se atreven a tomar ninguna medida contra Cuba. Y es más, se producen este tipo de espectáculos que antes he mencionado, que se producen espectáculos de defensa cerrada de la dictadura criminal de Cuba, que es indefendible, del todo indefendible. Sí. Entonces es absolutamente indefendible en el Parlamento Europeo. Es que jamás pensamos que, salvo algún excéntrico comunista o ultraizquierdista, de remoto, irrelevante en ese Parlamento, pudiera decir las palabras que dijo el jefe de la diplomacia europea. Y su segundo, la verdad es que han sido sesiones realmente vergonzosas. Entonces, yo espero que las cosas sean como pensamos, es decir, que llegue el informe y Borrell vea que por muchos esfuerzos que haga, no puede tampoco hacer el ridículo. O sea, Así es. Bueno, puede hacer el ridículo, por supuesto que puede, pero quiere decir que no se va a arriesgar en esa medida. Pero nunca podemos estar seguros de ello, porque los esfuerzos de Borrell por blanquear
tanto a Cuba como Venezuela son unos esfuerzos sobrehumanos, ¿eh? O sea, son unos esfuerzos muy chocantes, muy sorprendentes y realmente lamentables. Sí, lo convierten casi que en parte, ¿no? De No, es estos parte desde regímenes, hace mucho como tiempo. voceros. Parece más voceros oficiales, más que Es que funcionarios independientes como deberían ser. ha habido días en que realmente Borrell y su gente del Servicio Exterior de la Unión Europea han actuado más como portavoces de los intereses de la dictadura cubana Así o es. de la dictadura Así es. venezolana Y que aquí de las también, democracias europeas. y también hay una realidad, y por lo menos lo veíamos ayer con el, a mi modo de ver, vergonzoso mensaje de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde en un tuit que a veces yo siento que, bueno, para decir algo así es mejor no decir nada. Algo así como que las violaciones a los derechos humanos son algo que está generalizado en el mundo y hay que oponerse y estar en favor de todas las víctimas. O sea, como que todo el mundo viola los derechos de todo el mundo y, o sea, aquí no hay un régimen castrista que está matando a la gente en las calles, aquí no hay un régimen como el de Ortega en Nicaragua haciendo lo que está haciendo. O sea, no hay, evidentemente, y lo que se nota es la complicidad que no solo es ideológica, es una complicidad hasta de algún modo criminal en el sentido de ponerse del lado de los victimarios y una Criminal y tremenda falta de material. respeto a las víctimas. Criminal y material. Es una red, es Así una red. es, así es, así es. Ahora, Tenemos una red mafiosa ideológica, pero no solo ideológica. Tenemos una red narcosocialista, así narcoideológica, es. que cubre Sí, toda Iberoamérica que no solo es ideológica. y que llegó a España y que dio el salto al Atlántico por orden de Chávez. Era un encargo, lo proyectaron esto Evo Morales y Chávez juntos, de dar el salto al Atlántico y conquistar España como España nos había conquistado a nosotros, bromeaban ellos, pero lo hicieron y lograron en muy poco tiempo, es un récord histórico como operación de penetración, que lograron sentar a gente en el Consejo de Ministros en muy pocos años. Ellos jamás hubieran pensado que iban a tener gente como Enrique de Santiago, como Pablo Iglesias, como toda esta gente sentado en el Consejo de Ministros, amigos suyos, cómplices, metidos plenamente en la red totalitaria iberoamericana, ya actuando en España y actuando en la Unión Europea. Así Y es. eso Ahora, para ellos es muy importante. hay un tema, eurodiputado, ya nos quedan pocos minutos, pero porque es muy fácil, yo lo noto mucho, como puede ser confusión, puede ser manera de simplificar, pero decir como que, bueno, la Unión Europea como un todo está con el régimen, ¿no? Y obviamente el régimen, No, para el régimen no hay nada más fácil que convocar un proceso como el que quiere convocar y que haya una banderita de Europa por aquí ondeando para decir claro, que Europa reconoce su no, proceso y todo eso. Pero la realidad es que la Unión Europea, Europa, es mucho más que Borrell. El Parlamento claro. Europeo tiene voces fundamentales como la suya y como la de tantos otros, que aun cuando hay europarlamentarios que defienden lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua, también en el Parlamento Europeo se han logrado imponer grandes controles y contrapesos a muchas cosas que si no fuera por las posiciones del Seamos Parlamento claros. Europeo y por las resoluciones del Parlamento Europeo, el señor Borrell hubiera hecho mucho más. En eso estamos Sin duda. conscientes. Entonces, Seamos yo claros. quisiera un mensaje suyo, en esa reflexión para quien nos escucha, que piensa que Europa está entregada al régimen, cuando hay voces como la suya que son firmes. Seamos claros, amigos Ruchortu. Hay un Parlamento Europeo que está en contra, en una inmensa mayoría, en contra de la dictadura, en contra de las detenciones arbitrarias, en contra de las torturas, en contra de un régimen fracasado, en contra del asesinato por sistema, en contra de la penetración criminal de otros países, de la desestabilización, de la mentira, de todo lo que lleva el socialismo y el comunismo llevan consigo, mucho más cuando van combinados, como van en este momento, absolutamente íntimamente ligados con el narcotráfico y con el crimen. Esas conexiones político-criminales que realmente hay entre los grupos totalitarios en todos los países y en donde gobiernan, como en Venezuela y Cuba. En Europa hay una mayoría decididamente
democrática decididamente enfrentada a la dictadura comunista. Lo que pasa es que hay muchas formas de engañar a la gente. El señor Borrell no dice que él defienda a Maduro y que defienda la presencia de Maduro, sino el señor Borrell dice que el señor Maduro está ahí, ¿qué le vamos a hacer? Es un mal que hay que reconocer, y ese mal pues habrá que paliarlo pues hablando con el señor Maduro, para que el señor Maduro se enfade poco y trate mejor a su gente y al final se lleven un poco mejor, etcétera, etcétera. Y entonces la maquinaria de la demagogia y de la desinformación hace lo demás. Y sí hay una supremacía, hay una hegemonía informativa de la izquierda, también en Europa, que es desinformadora, que es tóxica, que en este momento presenta Televisión Española. Hoy daba vergüenza presentando al nuevo presidente de Perú, como si fuera, yo creo, Robin Hood, que va a solucionar todo. O el país de España, como le dicen, lo país. Sí, o el país, no, tantos medios que se han convertido realmente en una caricatura a base de sus mentiras izquierdistas, de su tergiversación, del sectarismo patológico que tienen, pero sí que hay una mayoría y yo diría que sólida, y hemos conseguido grandes éxitos. La resolución en contra del gobierno involucionista y totalitario de Arce en Bolivia, de su imperdonable y vergonzoso encarcelamiento de Yanín Áñez y de tantos otros patriotas bolivianos que lo único que hicieron fue cumplir con su deber. Las añagazas que montan ahora en Bolivia para suspender, que han sobreseído el caso del fraude, del escandaloso fraude de Evo Morales en las elecciones, que llevó a una reacción lógica y legal que se produjo, y después se produjo un proceso de transición impecable. Se hicieron unas elecciones, las ganó Arce, se le entregó el poder, y Arce va y detiene y mete en la cárcel a Yanín Áñez y a la gente que había hecho esa transición. Realmente es un escándalo, y en Perú veremos si por desgracia pasa lo mismo. Pero en todo caso hay que luchar juntos, tenemos que hacer una gran alianza. Por eso nosotros hemos hablado siempre del Foro de Madrid, la Carta de Madrid, que es la carta de todas las capitales americanas, pero la hemos llamado la Carta de Madrid porque es la carta que llama a la movilización contra esa simbiosis de crimen y política izquierdista, contra ese foro de Sao Paulo, que es lo que hace que la señora Bachelet se ría de los detenidos y porque prácticamente es lo que hacen estos comunicados, diciéndome presos hay en todo el mundo, ¿no? Y que todo, lamentamos todo, que mal van las cosas, pero vamos, nada concreto, desde luego no se les arranca, igual que en España a Sánchez todavía no se le ha arrancado la condena a la dictadura, ni siquiera la palabra dictadura. Frente a todos esos cómplices de la izquierda hay una reacción de las naciones, de la gente honrada, de la gente que piensa que los que han sufrido una dictadura no quieren jamás volverla a tener y no se la desean a nadie, y no puede haber nadie que no sea realmente un infame cómplice del crimen que esté defendiendo, como están defendiendo la izquierda europea, como están defendiendo a una dictadura como la cubana, que no ha generado más que miseria, dolor, sangre y mentira desde hace 62 años. Y es terrorífico, ¿no? En ese sentido, hay una fuerza firme en favor de la democracia aquí, y nosotros lo que queremos es que, pese a todos los reveses, tengamos la seguridad de que juntos podemos ganar a la mentira, entre otras cosas porque tenemos la verdad de nuestro lado. Así es. Bueno, eurodiputado, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por su trabajo y gracias por el apoyo a la lucha que damos en Venezuela y en toda la región, esa iberoesfera, como ustedes han definido, y que al final es una misma amenaza. Y creo que hoy quienes todavía tienen democracia y todavía tienen cierta libertad, pueden apoyarnos a quienes la perdimos para recuperarla y luchar todos juntos para que más nunca vuelva a ocurrir. Así que gracias siempre por
por su apoyo, por su trabajo en el Parlamento Europeo y por ser una voz tan firme de nuestra causa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y mucho ánimo a todos. Gracias a usted, diputado. Bien, amigos, conversábamos con Herman Tertsch, eurodiputado del Parlamento Europeo por Vox, vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos. Habitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas.